La venganza será terrible. Hoy vamos a hablar, hablando de mensajes viejos, de muertos que regresan. Muertos que regresan de la tumba. Hemos hecho una investigación al respecto. Cierta vez en un simposio, los griegos llamaban simposio a una reunión de hombres en donde se bebía y en donde se discutían asuntos interesantes. Y los asuntos se proponían casi solemnemente. Entonces alguien propuso discutir acerca de cuestiones legales imposibles de ser resueltas. Y pidieron un ejemplo. Y Esopo, el de las fábulas, que estaba parado por ahí atrás, dijo: un muerto regresa. Y ahí verdaderamente un conflicto legal imposible de solucionar, porque habría que proceder a la devolución al muerto de los bienes que seguramente ya estaban en poder de los herederos. Hoy hablaremos de los casos conocidos de personas que han regresado, mayormente ateniéndonos a versiones míticas, ya que en los registros civiles no han sabido darnos razón de muertos regresados de la tumba. Y es el lugar donde hay que ir primero, porque me imagino que lo primero que haría un muerto en caso de regresar es ir a la comisaría o al registro civil para decir: devuélvame las cosas. Sí. ¿Qué es esto de ver que fulanito, mi sobrino anda con la camioneta? Bien. Primeramente iremos a la China. A los muertos vivientes en la China se los llama kuei. Y se trata de personas que no hicieron suficientes méritos en la vida para obtener un lugar en el más allá. O sea, se trata de una gran mayoría de personas. Y luego de la muerte parece que deben continuar una existencia miserable en la tierra. Y este destino los convierte en seres resentidos y malignos, y buscan personas para vengarse de su desgracia. En cuanto a su aspecto, parece que tienen el esqueleto bien marcado bajo la piel. Tienen caras demoníacas, aunque esto poco nos aclara. Los kuei, y aquí una particularidad muy señalada, los kuei siempre se mueven en línea recta. Quiero decir que no pueden doblar. Esto es una gran ventaja para todo el mundo, menos para los kuei. Quiero decir, cuando un espectro no puede doblar, es fácil eludirlo. Basta con doblar la primera esquina, tal como hacen aquellas personas que hacen sonar el timbre de las casas para luego darse a la fuga. Nunca siguen, doblan en la primera esquina. Generalmente a favor de la manzana, tampoco nunca cruzan. Tiene razón, ¿eh? Bien, el caso es que los kuei se mueven en línea recta y por eso se los puede frustrar fácilmente. Por ejemplo, instalando un biombo en la entrada de una habitación. Como el kuei no puede dar vuelta al biombo, se va a otra parte, sin que se sepa cómo hace para ir a otra parte. Pero esas son sutilezas demasiado complejas. También es aconsejable construir tejados curvos hacia arriba. Este es el origen de esta costumbre china, del tejado curvado hacia arriba. Se hace así para que los kuei no puedan deslizarse por el tejado y saltar sobre las víctimas de su resentimiento. Si te pasa bajo un tejado recto, el kuei se deja deslizar y cae sobre usted y lo hace víctima de su resentimiento. En cambio, si el tejado va para arriba, sonó el kuei. Toma la dirección de las nubes y no lo puede agarrar. En Europa Oriental, los muertos vivientes se llaman taksim. Son cadáveres de gente cuyas almas no pueden descansar en paz. Normalmente, un hombre aquejado de esta aflicción sale de su tumba dispuesto a vengarse de algún daño sufrido durante su existencia mortal. Pues ¿por qué no se vengó antes?, dirá usted. Bueno, esa gente que deja todo para más adelante
y después se muere y tiene que salir a vengarse fuera de la tumba con los engorros que son de suponer. El Taksim parece que es invariablemente varón, puesto que parece que en Europa Oriental se entiende que las mujeres ya se han vengado suficientemente. El Taksim presenta, como es obvio, la apariencia espantosa de una persona que lleva algún tiempo enterrada. El horrible hedor de la descomposición precede al Taksim. Y uno puede advertir su aproximación. No solo lo precede, sino que cuando el Taksim se ha ido, todavía permanece allí el hedor. Sin embargo, se ha dicho que puede a veces presentarse en un estado relativamente fresco. Todo depende, naturalmente, del tiempo que el Taksim necesite para reunir la fuerza necesaria para salir del sepulcro. Bien. Hay gentes que no creen en el Taksim, aunque parezca increíble, en Europa Oriental, tal vez porque el Taksim solo se mueve durante la noche, la luz del día lo ciega. Normalmente un Taksim no pretende hacer daño a personas que no conoció en vida, solamente asusta a quienes lo han conocido, lo cual parece lógico. Y en general es específico, se dirige a las personas de las cuales se quiere vengar. Bien, su caminar es tambaleante. Nunca entendí por qué, pero todos los muertos que regresan de la tumba caminan tambaleándose. Si alguien tiene valor suficiente, se puede detener a un Taksim y explicarle, en su caminata nocturna, que la venganza es prerrogativa del Ser Supremo, quien se encargará de que se cumpla la divina justicia. Incluso hay cuerpos de personas encargadas de este menester que recorren las calles de las ciudades de Europa Oriental durante la noche, esperando encontrar algún Taksim y explicarle lo inconveniente de la venganza. A falta de Taksim, estas personas suelen explicarle esta sencilla verdad a los borrachos, quienes se obstinan en no entender tales razonamientos. En Francia se llaman ravenants, literalmente los muertos que regresan. Los que regresan, no los muertos. Se trata de muertos que regresan a los escenarios de terribles crímenes de los que fueron o víctimas o autores. Algunos regresan para vengarse del autor y otros por puro gusto nomás. Sí. ¿Para qué va a regresar el autor de un crimen al lugar donde ha cometido el crimen? Pues ganas de jorobar que tiene alguna gente que ni muerta se deja de embromar. Acá dice que la víctima retorna para lamentarse de su destino. Los asesinos porque sus fechorías les impiden el descanso eterno, y los asesinados, bueno, porque a nadie le gusta que lo anden asesinando por ahí. En Haití, los ravenants son de un tipo diferente. No son muertos vivientes, sino almas en pena de personas que consideran que los vivos se están olvidando de ellos y regresan de manera desagradable para hacerse recordar. Así refrescan la memoria de los familiares con pequeñas trapisondas cotidianas, como volcar ollas, provocar enfermedades de la piel o hacer que los niños se pierdan en la selva, lo cual es siempre un inconveniente. Pero en Haití, cuando hablamos de Haití, ciertamente nos acordamos de los zombies, que son por otra parte los muertos vivientes de mayor renombre. Vamos a explicar cómo un zombie cobra existencia, o cómo hay que hacer, o cómo deben hacer los brujos para conseguir un zombie. El brujo debe ensillar, primero debe elegir una víctima. La víctima tiene que estar viva. Al zombie se lo elige cuando todavía está vivo. Entonces el brujo ensilla un caballo y monta de espaldas y pasa frente a la casa de la víctima. Allí acerca sus labios a una rendija de la casa y por allí, después de pronunciar unas palabras adecuadas,
succiona el alma de la persona elegida. Así, por una rendija. Guarda ese hálito en una botella y le mete un tapón para que no se salga. Entonces la víctima se enferma y se muere. A medianoche del día del entierro, el brujo va a la tumba y la abre y pronuncia el nombre de la víctima. Como el brujo posee su alma, el muerto está obligado, por normas establecidas convenientemente, a levantar la cabeza. El brujo le pasa bajo la nariz la botella donde se guardaba el alma y el muerto se reanima. Y entonces el brujo lo encadena, le pega en la cabeza, cierra la tumba y se lo lleva. Y el zombi queda así a entera disposición del brujo. El zombi empieza a trabajar en beneficio de quien lo ha resucitado, en distintas tareas, generalmente relacionadas con el cultivo, etc. Es raro, por ejemplo, que un zombi sea gerente de una gran empresa. Pero es raro porque en Haití hay pocas grandes empresas. Y que por lo demás, en un acto de entera discriminación, los puestos gerenciales son ocupados por otras personas. Bien, los zombies solo se mueven después del anochecer, de modo que si alguien ve a uno desde cierta distancia, a lo mejor no se da cuenta de que el tipo está muerto. Sin embargo, es fácil distinguir a un zombie de una persona viva, como sabe cualquiera que haya visto películas al respecto. Los zombies están maquillados debajo del ojo. El zombie puede ver en la oscuridad. También se mueve con un paso lento y tambaleante. El zombie obedece todas las órdenes que se le dan y realiza las tareas más pesadas sin cansarse ni protestar. Pero debe regresar a su tumba, naturalmente, antes de que amanezca. El propietario de un zombie no tiene que alimentarlo ni preocuparse por él en modo alguno, pero tiene que procurar a toda costa que nunca toque la sal, porque el contacto con unos pocos granos de sal hará que el zombie se dé cuenta de que está muerto. Entonces volverá rápidamente a la tumba, desoyendo cualquier nuevo intento de resurrección, salvo que se tratare de un zombie ya predispuesto a estas cosas. ¿Qué cosa esto del zombie? El zombie lo es porque no se da cuenta que está muerto. Es una mala cosa. Estar uno muerto y no darse cuenta es de las peores equivocaciones posibles. Algunos granjeros prósperos recurrían a los brujos para hacerse de algunos zombies que trabajaran durante la noche. No obstante, hay que decir que el propietario de tropillas de zombies generalmente vive una existencia incómoda porque siempre hay algún enemigo que utiliza hechizos adecuados para hacer volver a los zombies contra el propietario y matarlo. Entonces, uno no duerme tranquilo. Uno no duerme tranquilo. Es cierto que los zombies están ahí laburando para uno y haciéndolo prosperar, pero el zombista está siempre atento a que se abra una puerta y aparezca el zombie ahí. De todos modos, es fácil huir de los zombies. Las únicas personas que no pueden huir adecuadamente de un zombie son los actores de cine, que insisten en caerse y en recitar líneas de diálogo justamente cuando lo está corriendo un zombie. Porque si uno corriera razonablemente, que es para allá y pegándole a uno los talones en la cintura, pues no hay zombie que te agarre. Existe también otra clase de zombies, conocido como el zombie errante. Ah, mire usted. Y sí, es un lindo nombre, el zombie errante para una samba. Estos son los cuerpos de gente que ha muerto en accidentes sin completar su vida. Esta es una idea extraña. Uno cree que el que tiene un accidente y muere ha completado su vida de esa manera. No. Parece que el que muere en un accidente interrumpe un relato, un libro en el mejor momento o en el peor. Y bueno, esta gente sale de sus tumbas para vagar
durante la noche, pero no hace ningún daño. Simplemente completan el tiempo que habrían vivido de no ser por el accidente y después vuelven a instalarse pacíficamente en sus tumbas. O sea, es una actitud burocrática. Vuelven, cumplen horas, marcan tarjeta. Marcan tarjeta y después se vuelven a la tumba. Existían en Haití una serie de precauciones para evitar que los brujos crearan zombies. Se procuraba enterrar a los muertos en tumbas bien herméticas. Estas tumbas se ubicaban en los patios traseros. Después se enterraba al muerto con una daga, con los labios cosidos o con la boca llena de tierra para impedir la reinstalación del alma que el brujo hacía. Y existe, o existía, no sé si existe todavía, tal vez sí, un artículo del Código Penal de Haití que castigaba la supuesta creación de zombies a través de la utilización de sustancias con las cuales no se mataba a una persona, pero se la reducía a un estado letárgico. El artículo no dice supuesta creación de zombies, ni dice zombies tampoco. Serán penados con bla, 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 las personas que, mediante la utilización de sustancias, bla, 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 se reduzca a otra un estado letárgico. Eso dice el artículo 146. Se ve que el Vélez Sarsfield de Haití creía en los zombies, porque es obvio, no se puede legislar contra algo en cuya existencia uno no cree. Otra forma de muerto viviente es la del vampiro, pero me parece que ya hemos hablado suficientemente de vampiros y explicar lo que uno ve cada día por HBO lee, siempre tedioso e insuficiente. Ya sabemos todo lo que hay que saber sobre vampiros. Es como si el último inciso de esta charla fuera recitado en Haití. En Haití saben todo sobre zombies. Aquí sabemos todo sobre vampiros. Aquí termina este catálogo que tiene el defecto de ser general. Quiero decir, hemos hablado de grupos de personas que regresan de la muerte, pero no hemos hablado de personas concretas que lo han hecho. Ya se ha dicho que nuestra indagatoria en los registros civiles ha sido infructuosa. En las comisarías lo mismo y en las familias también. Nadie ha sabido dar razón de personas que regresan de la muerte. La literatura es más generosa al respecto. Y siempre el regreso de la muerte tiene algo de espantoso y tiene algo de incompleto y nunca es venturoso. Recuérdese el cuento La pata de mono, recuérdese las historias de vampiros siempre tienen un final horroroso. El carácter incompleto del regreso es interesante también. Ningún muerto regresa para quedarse, sino que regresan por un rato para dar un aviso, para asegurarse de que se cumplan algunas venganzas. Pero cuidado, pues no hay que confundir el regreso de un muerto con el espectro. El espectro no es un regreso. Cuando digo regreso de un muerto, tampoco quiere decir que estemos leyendo sus obras, que estemos hablando de él, que le hagan un especial en Telefe. Eso no. Para mí, regreso de un muerto es que golpean la puerta y, vestido de traje, aparezca el finado fulano. ¿Y qué dice? ¿Qué tal? Mire, aquí he regresado de la tumba, discúlpeme, claro, si vengo muy mal entrazado. Medio arrugado. Claro. Bueno, es raro. Y es raro incluso en la literatura. De manera que me parece que es un campo fructífero para seguir la investigación. Personas que tengan vinculaciones burocráticas mejores que las mías, por ahí pueden dar cuenta de tipos que han regresado. Y los abogados incluso, tal como decíamos al principio, harán bien en acercarse a esas personas y representarlos para que vuelvan a ser titulares de su fortuna, sí, que se hayan desperdigadas
entre sus herederos, los cuales seguramente la han malgastado en el cabaret. Toda una complicación el regreso, ¿no? Toda una complicación. Es por eso que hay pocos regresos. Uno no es bien recibido. Uno no es bien recibido. Nadie que regresa de la tumba, y aquí un dato para los que quieran escribir un ensayo al respecto, es bien recibido. Nunca. Una sonrisa como la que se pone ante la visita inoportuna, cosas que se guardan, para que no las veo. Mira, acuerda que está el finado fulano. Decirle al novio tuyo ese nuevo que tenés que no venga. Y cosas así. Si nosotros tuviéramos predilección por la metáfora, podríamos fácilmente dedicar esta humildísima charla a personas que se dejan dar por muertas. En vez de muertos, pues, dedicaríamos esto a ausentes, a novios exonerados. Sí, las personas más parecidas a un muerto que hay en la vida. Pero, insisto, no, las metáforas nos gustan poco, particularmente cuando estamos haciendo una exposición entre científica y leguleya. Así que bueno, ¿a quién dedicar esto? Pues no lo sé, a los abogados, por ejemplo, están esperando que alguien regrese de la muerte para representar. A las personas que en la Europa oriental caminan junto a los taksim, a los muertos que regresan, tratando de convencerlos de que la venganza es privativa del Ser Supremo. A los que han sido víctimas de muertos que regresan, y a los zombies que trabajan, reciben órdenes, no son remunerados, carecen de toda ventaja social, de medicinas, vacaciones pagas, etc. Y nadie, con el pretexto de que no creen en ellos, las autoridades de Haití hacen oídos sordos a todo reclamo. Es como si las autoridades argentinas resolvieran de la mañana a la noche no creer en la existencia de los obreros. La venganza será terrible.